Buenos días. Buenos días. Buenos días, maestro. ¿Se escucha bien? Bueno, ¿se escucha bien? ¿O se escucha muy bajito? Cristina, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, maestro. Muy bien. Pues vamos a comenzar. Son tres temitas los que vamos a tratar de ver. Sí. Todavía nos queda el próximo sábado, ya es el último. Y luego ya vienen los exámenes finales. El tema de hoy con el que vamos a iniciar es el raciocinio. ¿Qué encontraste acerca del tema del raciocinio? Sí, bueno, se abro el documento. Ángel. Dice, raciocinio, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. ¿Cómo lo entiendes tú? En pocas palabras es como, es la razón, ¿no? Sí. ¿Cuándo utilizamos la razón? Y para, ¿Qué significa cuando la gente quiere decir tienes que ser razonable? tienes que pensar correctamente las cosas. Muy bien. Es decir, se tiene que tomar las decisiones más acertadas Sí. o tiene que tomarse la decisión acertada y correcta, Ajá. porque hay ocasiones en que se toma la decisión correcta, pero no la más acertada. Ajá. Podemos hablar entonces de un raciocinio psicológico y de un raciocinio lógico. Ujú. El raciocinio psicológico es el acto de razonar que Ujú. consiste en obtener nuevas verdades a partir de las ya conocidas. Ujú. Por ejemplo, eh, ¿cuál es el auto que mejor consumo de gasolina te da? Ujú. Inmediatamente la gente te va a decir, eh, pues tal auto. El raciocinio psicológico no te deja allí, te va a llevar a un raciocinio lógico. ¿Y cuál es el raciocinio lógico? Bueno, pues es el conjunto, perdón, es el pensamiento compuesto por varios juicios en donde el último está ligado por un nexo necesario con los primeros. Es decir, es aquel que después de analizar no solamente un comentario o un auto, sino varios autos, en la práctica deduce cuál es el que mejor consumo tiene. O sea, para algunas personas, no se diga, por ejemplo, los que andan vendiendo autos, solo te dicen, no, pues es bien económico. Ese sería el raciocinio psicológico. Ah, pues tal auto me dijeron, ¿no? Pero tú no lo has comprobado. Estás todavía en un raciocinio psicológico. Te dice otra persona, no, este auto tiene las mejores condiciones y el mejor consumo. Estás
raciocinio psicológico. Pasas al raciocinio lógico una vez que tú obtienes obtienes la experiencia con distintos vehículos y entonces tú por tu experiencia, no solamente con el conocimiento, sino con tu experiencia, vas a experimentar y vas a deducir y vas a comprobar sobre todo cuál es el más económico. Ese sería el raciocinio lógico. De la experiencia tienes tú la respuesta correcta, a diferencia del psicológico. El psicológico pues, propiamente es la idea que tienes en base a otra idea o en base a otro comentario. Y la diferencia con el lógico es que el lógico, tú ya en base a tu experiencia, tuviste nuevos aprendizajes porque lo haces desde la misma experiencia. No sé si te confundo o... No, maestro, sí entendí. ¿Sí? Sí. Bueno, y por eso el raciocinio lógico es el que generalmente tú utilizas para resolver problemas matemáticos. Y estamos hablando de problemas matemáticos ya resueltos. Es decir, cuando tú ya compruebas un resultado, estás recurriendo a un raciocinio lógico, porque automáticamente tú, antes de resolver un problema, piensas cómo resolverlo. Analizas punto por punto, analizas las cantidades, comienzas con el procedimiento que lleve esa operación, porque a fin de cuentas tú haces una operación mental primero y ya una vez que lo vas desarrollando, entonces deduces a través del raciocinio psicológico si primero si tu procedimiento fue correcto, pues tu resultado va a ser el ideal. Pero si tu procedimiento es incorrecto, también te va a llevar a un resultado no apto ni correcto. Entonces, el raciocinio lógico es el que siempre va a utilizar la matemática, porque la matemática no hay que olvidar que es una ciencia exacta. Es decir, 2 más 2 son 4 y eso no puede cambiar. Y esto va a ser en cualquier punto del planeta que te encuentres, el resultado va a ser el mismo. Por eso utilizamos el raciocinio lógico. De aquí el resultante de este raciocinio lógico, bueno, pues es el avance de la ciencia que se realiza en base a raciocinios que descubren lo desconocido a partir de lo ya conocido. Por ejemplo, ahorita, otro ejemplo, la cura contra el COVID. Si tenemos nosotros una enfermedad, pues automáticamente los hombres de ciencia se ponen a trabajar y comienzan a partir no de cero, comienzan a partir de algún medicamento o de alguna sustancia que provoque algún cambio o alguna modificación en las personas que están enfermas. Entonces, lo lógico es no partir de cero, lo lógico es partir de lo que ya existe. Y para eso nos sirve la lógica. Bueno, en este caso el raciocinio. Y la argumentación de la que se sirve el raciocinio lógico consiste en la expresión externa, oral o escrita, de un raciocinio, que se compone generalmente de dos proposiciones. ¿Cuáles son estas dos proposiciones? No sé, maestro. Bueno, las dos proposiciones, A si ver, se ese punto eso.
sí, de las dos proposiciones. La primera proposición sería la idea. O sea, tienes que tener una idea. Y la segunda proposición es la comprobación de esa idea. Por Ujú, eso, inductivo y deductivo. ujú. La inducción es la investigación que haces. La deducción es el resultado que obtienes a partir de una investigación. Oye, te dijeron que una persona está enferma. ¿Cómo puedes tú comprobar que esa persona está enferma? Mm, Preguntándole si está enferma. Preguntándole, conociendo sus reacciones, Ajá. cerciorándote con personas que digan la verdad. O sea, hay muchas maneras. Tú induces a través de la consulta, de la investigación y una vez que obtienes la comprobación, entonces ya estás deduciendo, ah, sí, efectivamente, fulano está enfermo. Entonces son dos premisas, la inducción y la deducción. Ajá. Ahora, si el raciocinio parte del universal y llega a conclusiones menos universales o particulares, a esto se le llama deductivo. Ujú. Repito, si el raciocinio parte del universal y llega a conclusiones menos universales o particulares, se llama deductivo. Ujú. Es decir, del todo, de toda la investigación que tú haces, induces. Cuando ya llegas a un punto concreto, estás deduciendo. Ajá. Es decir, ¿de cuántos ingredientes se compone un pastel? Ujú. ¿De cuántos ingredientes se compone un pastel? Mm, mm, A ver, mm. ¿de cuántos ingredientes, en tu experiencia, de cuántos ingredientes se compone el agua de sábila? Ah, de 3. Yo no sé cuáles son, a ver, Ah, no se queda, no se queda, de 4, de 4. de Sí, cuatro. A ver, ¿me los puedes decir, por favor? sí, el agua, la sábila, limón y azúcar. Entonces, yo ya puedo deducir, estoy induciendo. ¿Cómo voy a inducir yo? Pues una vez que yo voy a primero cortar la sábila. Ajá. El agua, bueno, pues vertir el agua. Luego el limón y por último el azúcar. Entonces yo voy a deducir que efectivamente el dato que tú me estás dando es correcto. Yo no puedo llegar a un dato correcto si yo no tengo la comprobación, no puedo deducirlo. En cambio, tú ya lo puedes deducir porque tú, a partir de que ya lo hiciste el experimento y el experimento te resultó, entonces tú puedes deducir que el agua se compone de 4 elementos. O Sí, sea, el agua de sábila. sábila. En cambio, una persona que no sabe, no, pues me dijeron que se le pone la sábila, pero pues que también se le ponen algunas hierbitas de manzanilla o que también está induciendo. Ajá. No tiene la deducción, no tiene el resultado porque no lo sabe, no lo ha experimentado. Sí, Cuando tú ya lo sabes, ya lo experimentaste, entonces tú puedes tranquilamente deducir. Estos elementos componen tal preparación. Eso es propiamente, para eso nos sirve el raciocinio. Es decir, el raciocinio psicológico viene siendo la idea. El ajá. raciocinio lógico viene siendo la comprobación de esa idea.
Sí, sí. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro, este tema sí lo entendí bien. Bueno, vamos entonces a pasar a lo que es el silogismo. ¿Qué es el silogismo? Es, aquí tengo el documento. Dice, el silogismo es una forma de racionamiento deductivo e inductivo que proviene de la palabra del latín silogismo y forma parte de la lógica de origen griego, que consta de dos proposiciones, como premisas y otra como conclusión, siendo la última una inferencia necesariamente deductiva de las dos. ¿Algún silogismo que tú puedas formar? Mm, Pues es a base de deducciones, ¿no? Por ejemplo, Mm, Ahí. ¿en qué podrías aplicar tú el silogismo? El, el coronavirus debió ser hecho en laboratorio. ¿Cómo Supongo. puedes deducirlo? ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo puedes deducirlo? Sí. Como, a ver, entonces no lo deduje, me faltó. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo puedes deducirlo tú? Ah, por las, por los recientes artículos que han sacado de, ¿Y cómo podrías comprobar que es correcta esa deducción? porque los artículos son de laboratorios científicos. Entonces, ¿el virus se gestó en un laboratorio? Ajá, o sea, eso es un ejemplo, la verdad, no. Entonces ahí no podríamos aplicar el silogismo. El silogismo generalmente se aplica como un procedimiento en cuestiones reales. El silogismo jamás se aplica en cuestiones inventadas. Ah, ya. ¿Sí? Por eso el silogismo es el procedimiento más riguroso para expresar el raciocinio deductivo. Es Ah, decir, para que tú deduzcas una verdad, tienes que llevar un proceso o un procedimiento para llegar a una conclusión correcta. Eh, el silogismo no podemos utilizar ejemplos imaginarios. Por ejemplo, ¿cómo llegar a la luna? ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno, pues el procedimiento primero es cerciorarnos que exista la luna. Segundo, el medio que voy a utilizar yo para llegar a la luna. Y tercero, comprobar a partir de mi experiencia o a partir de la experiencia de otro que sí existe la luna y que es ujú. posible conocer la luna. El silogismo no se va a aplicar en ideas, por ejemplo, hay criaturitas que hablan. Ajá, Las criaturitas se llaman duendes. ajá. ¿Puedes tú comprobar la existencia primero de que hay duendes?
No. Entonces no aplicaríamos propiamente ni el raciocinio siquiera. O sea, no habría lógica, porque no podemos comprobar algo que está dentro de la fantasía. Ujú. ¿Podemos comprobar la existencia de los ovnis? No. No la podemos comprobar porque no ha habido gente que tenga esa experiencia de visualizarlos y aparte que sean comprobables. Ujú. En este caso estaríamos hablando dentro de los posibles. ¿Es posible que existan los duendes? Es posible. ¿Es posible que existan los ovnis? Es posible, pero no lo podemos nosotros afirmar de forma categórica, es decir, está dentro del posible, pero lo posible no es lógico o no está dentro de la lógica. En este caso no podríamos hacer un silogismo de lo posible. Estamos haciendo un silogismo de algo que es posible. Ya. Por ejemplo, vamos a hacer una aplicación del silogismo. Eh, Estamos en el universo. Ajá. Este universo está teniendo cambios. Y los cambios generalmente, pues ahorita están muy alterados. ¿Qué es lo que está causando esta alteración en el planeta? ¿A qué lo atribuyes tú? Que los cambios, Sí, mm, que hemos contaminado demasiado el planeta. que hemos contaminado demasiado el planeta, correcto. Ahora, segundo, ¿a través de qué lo hemos contaminado? Tirando basura, contaminando el agua, o cuidando los bosques, las selvas. mm, Y la deducción a la que caemos. ¿Quién es el culpable de todo esto? mm, Los humanos. Los humanos. ah, ¿Podemos culpar a alguien que no sean humanos de lo que está sucediendo en este planeta? mm, pues no. Pues no. Ahora, ¿quién es el único que puede tener la solución de este problema? Pues nosotros, los humanos. Pues nosotros. Ajá. Fíjate, en estos 4 pasos tú ya hiciste un silogismo. mm, ya. Por Sí, decir, los planetas son redondos. La Tierra es un planeta y la Tierra es redonda. es un silogismo. De Ay, la inducción, tiene que tener 3 pasos o más. sí, forzosamente tienes que tener 3 pasos. Ya. Primero de la inducción para aterrizar a la deducción. Sí. Eh, una familia tiene problemas. Ajá. Deduces que una familia tiene problemas. ¿Por qué podrías deducir que una familia tiene problemas? Falta de, falta de comunicación, Por falta de comunicación. ¿Por qué más pudiera tener problemas? por falta de, mm, por mala economía, ¿Por qué otra cosa podría tener problemas? mm, por violencia. Por violencia. Entonces,
tú comienzas a inducir, es decir, tú comienzas a investigar todos los posibles motivos por los cuales una familia pudiera tener problemas. Una Ajá. vez que tú investigas y compruebas, Ajá. entonces tú puedes deducir, efectivamente tenía razón. Primero partes de una idea. Bueno, yo pienso que esta familia está teniendo problemas, pero ¿qué clase de problemas? Ah, pues son este tipo. ¿Cómo lo deduzco o cómo llego a pensar que lo que yo estoy pensando es correcto? Pues a Sí. través de la inducción, induces, es decir, investigas y llegas a una conclusión. Y una vez que llegas a una conclusión, entonces tú puedes deducir correctamente que esa familia tiene problemas. Por eso el ejemplo que pones tú de los planetas, pues es correcto, Ajá. porque el resultado es correcto. Sí. Un segundo ejemplo dice, el cielo encapotado indica probable lluvia, Ajá. es decir, está lleno de nubes. Sí. Si hoy el cielo está encapotado, es decir, si hoy el cielo tiene muchas nubes, ¿es probable que llueva? Pues sí, por la Pues sí, común. Ajá. por las nubes. En Sí. caso de que no hubiera nubes, pues yo no podría ni siquiera inducir, decir, hoy es muy probable que llueva. Ajá. Pues si no hay nubes, pues la probabilidad es cero. Entonces, el silogismo siempre es un medio de pensamiento ordenado de forma lógica para poder llegar a una conclusión. Repito, es el ordenamiento de un pensamiento para llegar a una conclusión. Ese es Ajá. propiamente el silogismo. O sea, un silogismo siempre es una manera ordenada que tú vas a utilizar para llegar a la conclusión de algo. Sí. Un último ejemplo para entender lo que es el silogismo es, eh, ¿cómo sabes tú que tu mascota está enferma? Maestro, ¿cómo había dicho? ¿Es el ordenamiento de un pensamiento para llegar a qué? Sí, es el ordenamiento mental para llegar a un resultado. Ah, ya. Sí, es el ordenamiento mental para llegar a un resultado. Correcto. Sí. Ya, ya acabó. O también es el procedimiento más riguroso para expresar el raciocinio deductivo. Ajá. Sí, es el procedimiento más riguroso para expresar el raciocinio deductivo. Es otra manera de definir qué es el silogismo. Ahora, todo silogismo Ajá. lo tienes tú en la materia próxima, en las Mm, tres proposiciones, ajá. porque tienes una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Ajá. La premisa mayor es universal. Ajá. La premisa menor es la conclusión Ah, y la premisa media
es la que se repite, es decir, la premisa mayor es universal. La Ajá. premisa media es como el cuestionamiento, lo se vuelve a repetir. Y la premisa menor es la conclusión. Lo que decíamos, tú induces, es decir, tú comienzas a investigar lo que hicimos con el agua de sábila. ¿Qué es lo que Ajá. haces? Primero piensas, segundo investigas qué ingredientes lleva el agua. Y una vez que ya investigaste y ya sabes qué ingredientes, llegas a una conclusión, que es realizar el proceso, vertir los ingredientes para llegar a un resultado. Y entonces Ajá. tú ya deduces, ah, sí, el agua se compone de estos ingredientes para que quede rica. Ese es propiamente el silogismo, así de manera muy sencilla, o lo del planeta también. Es Sí. decir, tú dices de una idea qué es lo que está sucediendo para llegar a un resultado y el resultado es la deducción a la que tú vas a llegar como, más bien, después de un procedimiento mental. Tú tienes un procedimiento para todo y una Ajá. vez que obtienes un resultado, entonces estás deduciendo. De la inducción llegas a la deducción. Entonces, el silogismo forzosamente siempre va a ser de la inducción a la Mm, deducción. sí. Y el resultado siempre va a ser correcto, porque el procedimiento fue correcto. Ah, Mm, si esto lo transportamos a las matemáticas, cualquier operación, si tú utilizas el procedimiento correcto, tu resultado va a ser el óptimo. Por ejemplo, en una división, tú no vas a utilizar el signo de suma, ¿o sí? no, ¿No? no. Si utilizas el signo adecuado, pues vas a llegar al resultado adecuado. Pero si tú Ajá. no utilizas el signo adecuado, pues no vas a llegar al resultado adecuado. Si tú quieres llegar al norte de la República, a Laredo, y tomas un camión que va al sur, ¿cuál va a ser el resultado? Es otro destino. Otro destino. Entonces no vas a llegar al destino que tú tenías pensado. Vas a concluir pues que el resultado no es el que tú esperabas. Y este silogismo lo tienes que aplicar en muchas cuestiones de la vida. Por ejemplo, ¿cómo saber que una persona te está diciendo la verdad? Ajá. ¿Consideras tú que una persona que te mintió la primera vez es posible que te mienta una segunda? Sí. Es probable. ¿Cómo vas a Ajá. comprobar que esa persona te va a mentir siempre? Mm, si me han mentido más de 3 veces. Si ya, por lo menos, si ya te mintió 2 veces, es Ajá. muy probable que ya esa persona tenga ese vicio de mentir. Sí. Pero eso tú lo vas a deducir en base a la experiencia. Pero esa Ajá. experiencia, ¿cómo la vas a adquirir tú? Bueno, pues la vas a adquirir a través de la observación, a través de la forma de su gesticulación, a través de la forma de su timbre de voz. O sea, tú vas a ir deduciendo paso a paso en la forma como se expresa la persona. Es decir, te vas a servir de muchas cosas para tú deducir que está mintiendo o que está diciendo la verdad. Ajá. O sea, una vez te miente, comienzas a observar. Pero si comienzas a observar los mismos gestos, los términos que utiliza, la manera como te dice, pues tú ya vas a deducir que esa persona siempre se dedica Ajá. a mentir.
Pero si ya en la segunda la persona cambia gesticulación, cambia tono, cambia timbre de voz, entonces tú puedes deducir efectivamente que la primera vez no te mintió, tenía razón. Para eso te va a ayudar el silogismo. Para deducir las cosas que son correctas o que son incorrectas. Y por último, ¿cuántas figuras tiene el silogismo? Eso cuando lo investigué sí no lo entendí muy bien. Que dice, figuras son las formas que reviste el silogismo, según la posición que el término medio ocupe en las premisas. Modos del silogismo. Modos son las configuraciones de cada figura según las proposiciones sean A, E, I, O, es decir, tomando en consideración la cantidad y cualidad de las proposiciones. Bueno, de manera muy sencilla, te lo voy a explicar las figuras del silogismo. Puedes tú aplicarlas, por ejemplo, ¿de cuántas materias primas se puede hacer un pastel? Ajá. A ver, sin conocerlo todavía esto, ¿de cuántas formas tú podrías hacer un pastel? Pues de muchas, porque hay de varios sabores de pastel. De varios sabores. Ajá. ¿De cuántos ingredientes se puede hacer un pastel? Mm, Pues depende del pastel, ¿no? Uno casero, pues harina, huevo, leche, azúcar, Me está antojando. pues vainilla y ya, Correcto. Otro tipo de pastel. ¿De qué otra mm, materia puedes hacer pastel? y chocolate. De puro chocolate. Ese es el sabor. Ah, No, bueno, pero la materia. La materia con que tú puedes hacer, la materia prima con que tú puedes hacer el chocolate, no el sabor, porque le puedes dar sabor de fresa, de vainilla y de otros sabores. Pero ujú. materia prima con la que tú puedes hacer, ya me dijiste uno. Otro, con qué materia lo puedes hacer? Mm, mm, con leche, huevo, harina, mm, cocoa, em, Salvado, mantequilla, plátano, zanahoria, etcétera, salvado, etcétera. plástico, Esas serían las materias para hablar de formas silogismo. del silogismo. Para Ujú. hablar de figuras, el hablar de figuras, eh, pues, ¿qué es una figura?